Hola, hola, muy buenas tardes. Pues aquí en un 10 de mayo, aquí en pleno asueto, y aquí bien tranquilo, bien a gusto, transmitiendo desde la pasividad de mi recámara. En este que voy a llamar yo el capítulo número 2 de este proyecto que yo le llamo La verdad nos hará libre, o aquello de que la verdad solamente es una mentira que no ha sido descubierta. Y el tema de hoy lo voy a versar sobre algo que me ha llamado la atención, que son ahorita en el momento político que vive nuestro país, el manejo de las encuestas de popularidad, de preferencias electorales y todo eso. Me ha llamado mucho la atención, yo soy un fanático de los números, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención cómo se ha manejado esto de las encuestas y los números. Me voy a permitir, voy a estar aquí dirigiéndome un poquito hacia la pantalla de mi laptop, porque quiero dar datos pues, más exactos y más fidedignos en cuanto a números. Y empiezo con esto de las encuestas, ¿no? El último dato que se nos dio por parte del INE es que vamos a poder votar alrededor de 98.3 millones de mexicanos, ¿sí? Eso me lleva a pensar de que si tomamos referencias de las elecciones del 2021, 2018, que son las más cercanas, que acapararon un gran número de electores, estoy pensando que de ese 98.3 millones de mexicanos que vota el 65%. Eso nos lleva a que tendríamos más o menos una votación de 63.8 millones de mexicanos votando. Y ahí es donde empiezo yo a hacer el análisis de las famosas encuestas que yo creo que son o demasiado tendenciosas o están pero muy mal hechas, ¿sí? Y empiezo por ahí. Se ha manejado de que el partido oficialista, y aquí va a hacer una aclaración, yo soy por naturaleza antigobierno. O sea, quien esté en el gobierno, sea del color que sea, de la filosofía que sea, yo siempre voy a estar en contra del gobierno, porque el gobierno concentra poder y cualquier concentración de poder tiene que ser cuestionada, así como si fuera una ley natural. Toda concentración de poder tiene que ser cuestionada. El día que dejamos de cuestionar el poder, podemos meternos en muchos problemas. Entonces aquí es independientemente del color. Yo no soy ni priista, ni panista, ni emesista, ni morenista, ni nada. Soy antigobierno. Y entiendes antigobierno no porque vaya en contra, porque estoy dispuesto a cuestionar cualquier concentración de poder. Entonces, vuelvo al tema. Las encuestas dicen que el partido oficialista lleva una ventaja como de 20 puntos contra el partido de oposición. Es decir, que el 55% de los votantes van a dar el voto al partido oficialista y el resto pues se va a quedar ahí entre la oposición, y aquí me refiero no nomás a la cuestión de Xochitl Gálvez, sino a la cuestión del otro candidato por Movimiento Ciudadano. Si ese fuera el dato, el 55% de 63.8 gentes que votan, eso le daría al partido oficial 35 millones. Y aquí es donde los números no me cuadran. ¿Por qué? Porque hace 6 años el presidente López Obrador ganó solamente con 30 millones. Entonces ahora resulta que hemos tenido un gobierno tan bueno, tan excelente, que van a seguir votando por él o por su partido los mismos 30 millones y súmele 5 millones más. Está tan bien el país que aparte que todos van a seguir votando por él como votaron en el 2018, todavía le sumamos 5 millones más. Desde ahí ya no me cuadran los números, ¿sí?
Entonces, yo creo que esa diferencia, así como se manejan las encuestas, desde mi punto de vista, como decimos los contadores, checa pero no cuadra, ¿sí? Ahora bien, aquí la pregunta también es válida, decir, bueno, vamos a suponer que fuera cierto lo del 55%, ¿sí? Eso quiere decir que el oficialismo se lleva el 35 millones y si le quitamos el 4% que se puede llevar MC y el 1% de votos nulos, nos dejan que solamente el 40% va a votar por la oposición. Eso significa que la oposición tendría 25.5 millones de votos. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces aquí yo empiezo a hacer mis cálculos y digo, muy bien, voy a suponer, sí, que tenemos lo que cualquier gobierno tiene, hasta el mejor gobierno del mundo, siempre hay detractores del gobierno, siempre hay gente que no está de acuerdo, gente que a lo mejor en su tiempo votó por ese partido y hasta porque no les tocó hueso van a tener un voto de castigo. ¿Sí? Más adelante voy a explicar de dónde pienso yo que sale el voto de castigo. Bueno, si incluimos lo del voto de castigo, eso me da la idea de que los 35 millones que en teoría de las famosas encuestas dicen que sacaría el partido oficialista, se puede caer hasta 30.8 millones, de acuerdo aquí a los números que yo estoy viendo en mis números que calculé. ¿Sí? Eso nos lleva a que de alguna manera, si le bajamos en ese sentido, los votos de castigo, pero también, como en cualquier encuesta, hay un margen de error. ¿Sí? Si ese margen de error se lo damos mínimo, o sea, que las encuestas se hayan equivocado en el 1%, fíjense, en el 1%, eso significa que entonces el partido oficialista, en lugar de tener 30.8, tendría 30.2 millones. ¿Sí? Si todos los votos de castigo más el 1% de error en la encuesta se mueven hacia la oposición podría tener una votación de 30.4. Eso significa que es una elección súper cerrada, ¿sí? Y que nos recuerda 2006, cuando Felipe Calderón ganó con una diferencia pequeñísima, pero al fin mayoría. A mí esto me lleva a pensar que las encuestas o están vendidas, ¿sí? O realmente sus métodos están mal, sus proyecciones están mal, porque solamente están viendo una parte de la fotografía. Y ahí más adelante voy a explicar el por qué. Entonces, si se fijan, yo pienso que esta elección, la verdad, hay una probabilidad, ¿sí? Yo le calculo casi del 50% de que quien gane va a ganar, si gana, con diferencias de 100,000, 80,000, 70,000 votos. No más allá. ¿Sí? Ahora me voy a la cuestión de los problemas que yo veo en las encuestas. Cuando uno trabaja en esto de elaborar encuestas, pues primero que nada, somos un país, como puse en los números, donde van a votar, donde podemos votar 98.3 millones, que estamos repartidos en una extensión territorial increíblemente grande. ¿Cómo vamos a poder entonces determinar preferencias electorales y basado en encuestas quién va a ser el ganador? Primer problema es que tendrías que hacer una muestra porque no puedes pues investigar
las preferencias electorales de 98 millones de mexicanos. ¿Sí? Es imposible. Entonces hay que hacer una muestra. Y empiezan los problemas. ¿Y de qué tamaño vamos a hacer la muestra? ¿Sí? ¿De 1,000? ¿De 2,000? ¿De 30,000? ¿De 50,000? ¿De cuánto? Ahí empieza el primer problema. ¿De qué tamaño es la muestra? Y luego viene el otro problema ya cuando determinamos el tamaño de la muestra. Ok, ¿qué estratos vamos a usar para levantar la muestra? ¿Y qué hablo de estratos? Edades, ¿sí? Profesión, sexo, ¿sí? Estudiantes, no estudiantes, obreros, no obreros. En fin, hay que hacer los estratos. Entonces imagínense que la muestra se decide que es de 5,000. Vamos a levantar la encuesta de 5,000. Hagan nada más, háganlo a nivel de su ciudad. ¿Sí? Traten ustedes de entrevistar a 5,000 personas en unas horas. Porque el hecho de levantar una muestra es como una fotografía, tiene que tomarse en el momento. No es lo mismo que decir, voy a hacer una muestra de 5,000, pero ahorita tomo 1,000 y luego el jueves otros 1,000 y luego el domingo otros 1,000. No. Tiene que hacerse la muestra en el mismo tiempo, en el mismo momento, ¿sí? Para tener resultados confiables. Entonces, imagínense, traten ustedes de entrevistar a 5,000 personas en 2 días. Voy a irme grande. El esfuerzo que hay que hacerse. Y luego, aparte el ejemplo, vamos, los estratos. Vamos a suponer que ustedes dicen, ok, vamos a entrevistar a las mujeres que están en una edad de 35 a 45 años, que tengan familia. ¿Ok? Traten de imaginar llegar a una casa y preguntar, aquí vive una señora que su edad anda entre los 35 y los 45 y tiene familia. No, pues ya les faltó un dato para la muestra, van a tener que seguir buscando a ver dónde encuentran, en qué casa sí existe una señora de esa edad con esas características. Entonces vean la problemática. ¿Sí? El esfuerzo, el gasto que se tiene que invertir para tener realmente un dato confiable. Y todavía viene lo otro, ¿qué método usas para levantar la encuesta? ¿Sí? Puede ser el método del teléfono, hablar por teléfono. Otro, a través de las redes sociales, subo algo y que alguien conteste. O bien, lo que comenté ahorita, ir a la casa de la persona y preguntarle de viva voz. ¿Sí? Vean ustedes la problemática. Entonces, para mí, ojo, en esto que yo expreso es la verdad nos hará libre. ¿Sí? Las encuestas no aportan una verdad. Es algo totalmente manipulable. Yo puedo pensar que en el 70% de los casos, o a lo mejor me estoy quedando bien corto, es vil manipulación de datos. Porque después del método es, ¿qué pregunta haces? ¿Sí? Pregunta. ¿A usted por quién le gustaría votar? Pues en sí la pregunta, el me gustaría, no significa que vaya a votar. Es como si me preguntan, ¿te gustaría comer camarones? Sí, sí me gustaría. Ahora, ¿los voy a comer? Pues es una decisión que voy a tomar en su momento. ¿Sí?
Entonces, se fijan, es algo que a mí se me hace tan ridículo que en el mundo entero hayamos caído en esta burda verdad que finalmente se ha demostrado que es una mentira, eso de las encuestas. Que las encuestas nos ayudan a encontrar la verdad. Es algo totalmente manipulable, ¿sí? Ahora bien, yo encuentro otra cosa que mucha gente me va a criticar y está bien. Para mí es una violación el que alguien me pregunte a mí mi preferencia electoral. En todos lados se grita, se vocifera, se manifiesta que el voto es libre y secreto. ¿Con qué derecho quien sea, una encuestadora, un partido político, el presidente de la República, con qué derecho nos piden que digamos por quién queremos votar? O somos o no somos. Voto libre y secreto. Debería prohibirse levantar encuestas. Debería prohibirse preguntar por qué quieren votar. Ese es un derecho y una obligación que solamente se ejerce en un momento y en un contexto apropiado. Ni antes ni después. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Luego les quiero comentar todos los sesgos cuando uno trabaja en algo que se llama pensamiento crítico. Tiene uno que tener mucho cuidado cuando hace una crítica o cuando presenta un criterio porque existen sesgos. Se le llaman sesgos. ¿Qué son sesgos? Desviaciones de la realidad. Cosas que yo asumo como verdaderas y que no soy capaz de yo mismo cuestionarme dónde realmente está la verdad de eso que estoy diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen ustedes, dicen en las encuestas que el partido oficialista viene ganando. Desde el año pasado lleva una ventaja enorme a favor de ellos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una muestra que se tomó en febrero dé los mismos resultados en marzo? Y que esa misma encuesta tomada en abril dé los mismos resultados que en marzo y que en febrero. Y así se va. Todos los meses da lo mismo. ¿Que no les da eso, no les hace clic que la muestra se está tomando mal? Que se está tomando la misma gente y que es obvio, pues vamos, si le preguntan a mi mamá 10 veces si me quiere, pues yo les aseguro que de 10 no va a decir que sí. Pero tenemos ese sesgo. Oye, ¿cómo es posible que alguien siempre esté ganando, siempre esté ganando, siempre esté ganando? Nunca baja. Por nada del mundo. No suena, ¿sí? Ahí hay un sesgo. Luego, cuando se toma la muestra, se supone que es una muestra aleatoria, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para que sea aleatoria? ¿Qué es aleatoria? Es al azar, se escoge al azar. ¿Qué sucede si yo tomo una muestra aleatoria y el dato que ando buscando no se encuentra en la muestra? Vamos a suponer, yo ando buscando, ¿sí? ¿Cuál es la preferencia de los estudiantes universitarios entre la edad de 20 a 24 años?
¿sí? Y resulta que escojo una colonia donde las posibilidades de que exista ese estrato es del orden de solamente el 20%. ¿Sirvió esa muestra aleatoria? No sirvió. Esos datos nos los dan, las encuestas nos dicen cuál fue el resultado de estar haciendo eso. Claro que no. Porque en una buena encuesta, cada vez que yo no encuentro lo que ando buscando, tengo que rehacer otra vez la búsqueda hasta no encontrar precisamente el perfil de lo que yo estoy encuestando. Y eso nadie lo puede hacer porque es una inversión de tiempo y dinero enorme. Luego yo les decía, algo que no consideran ninguna encuesta es el voto de castigo. O sea, pareciera que toda la gente está súper contenta. Y yo hago la pregunta, en el comportamiento humano, en la psique humana, si yo estoy enojado contigo, si somos tan honestos, tan directos de decírtelo a tu cara, o prefiero decir, no, aquí no pasó nada, tranquilo, ¿no? Estamos felices y contentos, la paz y no sé qué, ya, te quedas callado. Yo creo que la tendencia humana es que si yo estoy molesto contigo, en el 50% de los casos, no te lo voy a decir. ¿Por qué? Eres mi hermano, no quiero broncas contigo. Pero si algún día se presenta la oportunidad de por abajo de la mesa darte un trancazo, ya veré. En ese momento decidiré si te lo doy o no te lo doy. Y en el caso de estas encuestas que no contemplan eso, es eso. Hay gente que, pues sí, yo voy a votar por usted. Pero tal vez el día de elección diga, este es el momento de al menos sentirme que me estoy desquitando de algo que a mí no me gustó, de algo que a mí me afectó. Y en ninguna encuesta contemplan el voto de castigo. Y en este gobierno les voy a dar algunos datos de donde yo veo el voto de castigo. Todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados con enfermos y pacientes que padecen cáncer y que el gobierno desatendió. O sea, ¿creen ustedes honestamente que esa gente les va a dar el voto al partido oficial? En serio. Porque si eso sucede, créanme que es no entender cómo reaccionamos los seres humanos. Otro dato más. ¿Cómo han sido tratadas las mujeres durante este gobierno? Y representan el 50% del padrón electoral. ¿Cómo han sido tratadas? ¿De dónde piensa el oficialismo que no va a haber un voto de castigo por parte de las mujeres? ¿De dónde? ¿Creen honestamente que fue casualidad que el PRI, el PAN, el PRD no les haya caído el 20 de que tenían que cerrar filas con una mujer? Que si ponían a un hombre, la derrota estaba asegurada. ¿Creen que son tan mensos para no haber pensado eso? Y que Xochitl cayó como anillo al dedo para ellos.
¿Por qué? Porque saben y entienden que la mujer ha sido desatendida y sigue siendo desatendida. ¿Por qué creen que López Obrador escogió a Claudia en lugar de a Marcelo? Piénsenlo. Pero todas esas cosas las encuestas no miden. ¿Cuál es el nivel del voto de castigo? Y ya para cerrar, les doy otro. Ha ofendido a la clase media. Ha ofendido a la ciencia, a los profesionistas, a los médicos. Díganme, ¿ustedes creen que de ahí no va a haber un voto en contra del oficialismo después de haber sido tratados así? El arte. Una mujer ganó el Pulitzer. ¿Fue felicitada por el gobierno? No. Porque tal parece que este gobierno está enojado con la ciencia. Está enojado con el conocimiento. Lo único que quiere de todos es lealtad. Y una lealtad malentendida. Porque raya en sumisión. Que yo estoy totalmente de acuerdo que una forma de ganarse la posibilidad de la confianza de otro ser humano es ser leal. Pero ser leal en el sentido de no traicionar la confianza del otro. Eso es ser leal. No aceptar lo que se me diga y no ser capaz de cuestionar nada. Yo, en mis cálculos, les voy a decir, yo calculo que por lo menos este gobierno va a recibir entre 4 y 5 millones de votos de castigo. Y eso es algo que en las encuestas no se dice, no se menciona. Ahí está lo que yo estoy proponiendo como una verdad que finalmente vamos a descubrir que era una mentira. Esto de las encuestas a mí me huele a una verdad que terminará siendo una mentira. Y alguien me va a decir, cuando voy a ponerlo un escenario, ¿sí? Ganó el partido oficialista, ¿sí? Y ganó por 5 puntos porcentuales. Y alguien me va a contestar, ya ves, te dije que iba a ganar el partido oficialista. Olvídate de eso, yo estoy cuestionando las encuestas, que es un instrumento que no sirve y que no debemos usar, porque si el oficialismo gana con 5 puntos porcentuales, explícame entonces por qué las encuestas le daban un 30% de margen. Del 35 le fallaron al 600%. Y es lo que yo intento en estas presentaciones que hago. Ya basta de estar manipulando la verdad. Basta. Es un principio básico que busquemos la verdad en el sentido de encontrar que a veces esas verdades no son más que mentiras. Les agradezco que me escuchen y solamente les pido, voten por quien quieran votar. Solamente piensen lo que van a hacer. Porque una vez que actúen, van a pagar las consecuencias de esa decisión. Para bien
o para mal. Les deseo suerte.